Hola, somos el equipo de Corazón a Corazón y esto es Lo que callamos las terapeutas. Aquí hablamos con honestidad sobre lo que nos pasa cuando acompañamos a otras personas, nuestras dudas, emociones y aprendizajes. Queremos que encuentres aquí un espacio de conexión y reflexión. Quédate porque detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser escuchada. ¿Qué significa cuidar de otras personas sin seguridad económica? ¿Cómo vivimos ejercer la profesión sin prestaciones, sin aguinaldo, sin cierta estabilidad? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Lo que callamos las terapeutas. En este episodio, pues no nos vamos a quejar, pero sí vamos a estar reflexionando honestamente sobre lo que significa nuestra realidad laboral. Y bueno, quisiera pues que nos presentáramos. Hoy estamos Lorena Sampson, Jimena del Castillo y Carmen Rodríguez. Y bueno, pues, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué emociones surgen cuando hablamos de los ingresos? De cobrar, cómo se sienten al cobrar, cómo se vive pues el no tener un salario fijo, una quincena. ¿Cómo les ha ido con esto? pues es difícil, ¿no? O sea, qué emociones, tristeza. Ay, coraje. aquí vamos a llorar aquí. Tristeza. Es un reto, ¿no? Creo que es como cualquier emprendimiento y que a veces no se mira de esta forma, porque es como un poquito complicado. Por una parte estás, o en mi caso estoy haciendo lo que me gusta, lo que quiero, pero por otra parte también tienes como una necesidad, tienes prioridades o tienes situaciones que resolver. Entonces a veces se mezclan como estas emociones entre que, híjole, estoy bien, está padre, o esto, lo que habíamos hablado también en el episodio de autocuidado, como esta necesidad de descanso, Sí. pero a la vez, pero si yo descanso, entonces no estoy generando y se vuelve complicado. Híjole, es que es todo un reto y es todo un tema, porque a mí me ha tocado como de pronto, sobre todo leer en redes sociales, así como de, no, pues ya quisiera yo, ¿no? Si haces la cuenta de cuánto cobran y lo sumas y entonces es un chorro. Sí, pero pues no, porque en realidad sí creo que estamos en un momento en particular en donde cada vez es más difícil que una persona pueda cubrir el costo de un proceso psicoterapéutico. Y entonces, bueno, claro que eso pues hace que a lo mejor le bajemos, ¿no? Y entonces no se está cobrando lo que realmente vale el servicio y la inversión, porque al final ustedes no saben, pero hay un chorro de inversión en cuanto a capacitaciones, formaciones, etcétera. Quienes rentan espacios también para consultorio, pues también es una inversión. Y creo que tampoco se considera pues que la gente a veces también desgraciadamente deja de pagar, tiene malas prácticas en ese sentido, que claro que como terapeuta ponemos un límite y hacemos encuadre y tal, pero eso no quita que de pronto sí suceden cosas, ¿no? Y que se vuelve también muy inestable. Y la otra es esa, o sea que justo como no es un servicio como ya cubierto, pues sí, tomas vacaciones, pues ya no ganas. Si te enfermas, ya no ganas. Y entonces toca, pues, una administración, una logística. No es imposible, pero que sí requiere ciertos cuidados, incluso también en el tema de, pues, seguridad social, etcétera, ¿no? Por supuesto, pues que no tenemos eso, o sea, no existe esa prestación para, a pesar de que somos profesionales de la salud, no tenemos ese acceso si trabajamos de manera independiente y entonces pues nos toca cubrir nuestro seguro de gastos médicos quien pueda y quien no, pues no, ¿no? Entonces o sea, tiene ciertos retos el esquema que nos hace estar en cierto grado de vulnerabilidad. Sí.
Fíjense que yo tengo 6 años de ser independiente, ¿no? Anteriormente yo había pertenecido pues a alguna institución, a alguna organización, pues con una estructura jerárquica, afortunadamente con prestaciones, con fondo de ahorro, ¿no? Con pues el seguro correspondiente. Y entonces cuando me independizo, que es además en pandemia, pues veo los retos, ¿no? Que tiene lo que comentas, ¿no? Pues hay que conseguir aparte un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, ¿no? El plan de ahorro para el retiro y además el pago de los impuestos, ¿no? Que pues no es lo mismo tener un salario en donde se hace la deducción a vivir por honorarios y que pues se tiene que pagar el IVA, ¿no? Y, ay, no, bueno, Contadora. A mí me ha tocado, claro, tienes que tener tu propio contador, contadora. Y entonces, híjole, a mí me ha tocado sí pagar fuertes cantidades de impuestos. Trato de pensar que entre más impuestos estoy pagando, pues más estoy ganando, ¿verdad? Pero a veces no es fácil. Y todo lo que acabas de mencionar, o sea, otra parte se va para los estudios, otra parte se va para la renta del consultorio o los materiales, ¿no? Que además, pues quienes somos psicoterapeutas que trabajan con infancias o adolescencias, pues le tienes que meter, ¿verdad? Al jueguito, a la aplicación. Entonces, bueno. Ahora, también del otro lado de la moneda, la verdad es que yo sí me siento muy privilegiada. Yo no sé si regresaría en este punto de mi vida a una estructura institucional con todo lo que eso pudiera representar, pero es que a mí me encanta tener la libertad de mis horarios. Por supuesto. Y afortunadamente he tenido bastante chamba también desde la pandemia para acá, excepto el año pasado. El año pasado fue raro. Fue rudísimo. El último semestre para mí estuvo como complicado. Ya se está reactivando la cosa, pero bueno, es parte también de navegar la inestabilidad, ¿no? Tener como mucha tolerancia a pues que no se está percibiendo el mismo ingreso que quisiéramos o que estamos acostumbradas. Híjole, y es bien cansado, ¿no? No sale. Y pues es cosa también como de ponerse creativas, ¿no? Sí. De ver cómo se ajusta uno el cinturón y cómo se empieza a administrar el presupuesto, ¿no? Para pues no endeudarse, para pues evitar estar en una situación complicada. Pero bueno, a pesar de esto les digo, yo disfruto mucho. La verdad es que me gusta mucho tener la posibilidad de participar en diferentes proyectos. Y es como lo más sano siempre, ¿no? O sea, también es algo que he aprendido a través de los años, que no podemos depender solamente de una fuente de ingresos, ¿no? Y he tenido la fortuna de que pues me invitaran a De Corazón a Corazón y luego que de ahí se hacen otras conexiones para participar en otros proyectos. Entonces, eso también me ha ayudado bastante. Sí, yo, por ejemplo, creo que sí. No, o sea, cuando si hay como esta pregunta de ¿se puede vivir de la consulta? Podríamos decir, bueno, en estricto sentido sí, pero yo la verdad es que trato de no, o sea, de tener otras fuentes de financiamiento, que a veces también son inestables, porque a veces también cuando trabajas en organizaciones de la sociedad civil, no siempre pagan a tiempo, los procesos son tardados, incluso en empresas, ¿no? También hay contratos que se tardan en liberarse los pagos, pero digamos que como compensando todos esos frentes, pues ya lo puedes hacer, ¿no? Pero sí creo que depender solamente de la consulta me parece que es un poco riesgoso porque también lo primero que la gente recorta cuando hay una crisis económica o cuando hay un problema social más fuerte, pues son este tipo de situaciones. Curiosamente en pandemia no nos pasó. En pandemia nos pasó al revés. Muchísimo trabajo. O sea, yo creo que nunca había trabajado tanto como en la pandemia. O sea, sí fue brutal,
Pero ha habido otras situaciones, otras crisis, como a nivel social, donde sí pasa que lo que hace la gente, pues, es recortar, ¿no? Entonces, creo que por esa parte siempre está bueno como tener otras opciones, ¿no? Para que no se vuelva también una relación, sobre todo con les pacientes, como de dependencia, porque creo que ahí es donde, híjole, se vuelve como bien delicado, ¿no? Y también por la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, siempre pues no, en diciembre, ¿no? A veces desde noviembre, claro, pues todo el mundo está como pensando en otra cosa y justo con el título del episodio y cómo le haces para vivir sin aguinaldo, porque a lo mejor tú también quisieras festejar o también tienes como gastos extra justo en esta temporada y entonces sí, como lo que comentaban, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino poder diversificar y administrarnos, porque también hay temporadas en que necesitamos descansar, pero ¿cómo hago para estirarle, quitar un poquito de acá y administrarme para que yo pueda tener pues este privilegio de poder disfrutar, descansar, incluso hasta vacacionar? Exacto, sí. A mí no sé si les han comentado ustedes, pero ay, qué bien que tu jefa te permite vacacionar cuando tú quieras, ¿no? O sea, claro, somos nuestras propias jefas, pero eso justo implica que pues hayas tenido que ahorrar, administrarte bien, porque en ese periodo pues no estamos percibiendo. Así es. Sí, bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, en algún momento que viajé a España, pues trabajar desde allá a distancia, ¿no? Porque no había como otra opción, ¿no? En ese momento. Y entonces, pues era como que lo que yo recibía, pues se iba en el viaje, ¿no? Porque de otra manera no hubiera podido hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí tocaba, pues, responder creativamente a las diferencias de horario y salía bien. O sea, al final terminaba como atendiendo en horarios como muy extremos, pero al final la gente se quedó con su atención y yo pude recibir. Sin embargo, tampoco es lo ideal porque también está bueno, o sea, en ese caso pues sí lo hice así, conectarte. Pero justo Claro. Ha habido otros momentos donde pues sí, o sea, yo sí quiero desconectarme y entonces pues implica como toda una logística de meses atrás para poder entonces tener el dinero suficiente para poder parar, ¿no? Así es, así es. Es también como aprender a no solo tener otras fuentes de ingreso de la consulta y de nuestro trabajo, sino también pues, en algún momento lo que yo hice fue empezar a invertir, ¿no? En diferentes esquemas que luego ya no resultaron tan buenos, ¿no? Eso también me pegó, me pegó a mí y a mi familia, ¿no? Pero son estas cosas que nadie nos enseña, ¿no? O sea, yo hasta que justo en pandemia, tomé un curso sobre emprendimiento para psicólogas. Trabajé muchísimo el tema de poder cobrar, de cobrar lo que vale mi trabajo, pero antes nadie en la universidad me lo enseñó, ni en otros diplomas. O sea, te enseñan lo que es la clínica, ¿no? Como la teoría, las técnicas, pero hablar de dinero de por sí es un tabú. Pero luego a la hora de cobrar, pues uno tiene que aprender, ¿no? Que tienes que cobrar sin culpa. Y así, sintiendo que eso que te están pagando, pues vale un montón, porque significa un cambio para la persona, ¿no? Y es también, pues, lo que uno puede aportar para el bienestar en general de la sociedad. Entonces, claro que hay que cobrar y pues se va aprendiendo a cobrar bien. El tema es cuando hay otros otras colegas que malbaratan el servicio. Híjole, qué difícil, porque sí, la situación económica a veces pues no le da a algunas personas para pagar lo que cobramos, pero también siento que eso pues nos puede colocar en desventaja, ¿no? Y por otro lado, a mí me pasa
no sé ustedes, pero este es así, si estamos en lo que callamos las terapeutas, es algo que yo siempre me cuestiono. O sea, yo quiero ser una psicoterapeuta con conciencia social. Entonces también, si yo me pusiera a hacer la cuenta de cuánto valdría el servicio, en realidad tal vez valdría mucho más. Pero no quiero, porque entonces eso me lleva a atender a un sector de la sociedad que es muy respetable, pero que no es mi target. O sea, yo quiero atender a gente que lo necesita. Entonces ahí entras como en este dilema, ¿no? Sí. Y entonces, pues, lo que hicimos desde corazón a corazón fue como poner cierta cantidad con la que yo me siento cómoda, pero entonces justo no rebase a que entonces la gente se quede sin acceder al servicio. Y por otro lado, tampoco es que sea malbarate, porque también coincido con eso. Entonces es como un espacio intermedio. Y por otro lado, también a veces hacer excepciones, porque sí las hacemos, porque sabemos que hay situaciones como de casos de mucha vulnerabilidad donde si no tienen la atención y entonces buscamos de alguna manera que se subsane y entonces cada quien tiene algunas 2 personas becadas de alguna manera o con un descuento y es como una manera también de tener esta conciencia social y de aportar, pero es un dilema porque yo sí este año, por ejemplo, no subí el costo por lo mismo, ¿no? Porque dije no, entonces ya no van a poder y entonces mejor me quedo ahí. Pero sí también pensando en que, pues, si ustedes van al súper, la cosa está cada vez más difícil. Entonces es como complejo encontrar como un punto medio, ¿no? Y me quedo pensando en justo lo que dice Carmen, pues la competencia, ¿no? Yo, pues digamos que convivo ahí en mi comunidad con una terapeuta que no conozco, pero que de pronto publica como sus sesiones muy baratas, ¿no? Pues realmente baratas, muy, ¿no? Entonces, pero además es como de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Honestamente yo lo pienso y digo, bueno, pobre mujer, ¿no? Pero claro, si cobra esto, pues entonces tengo que dar 10, 15, 12 sesiones al día para que me salga, pero entonces ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Y sobre todo, una parte de personalmente, como qué deja de hacer, no sé, está sentada 10 horas en su computadora porque todo ella lo trabaja en línea, pero por otra parte, como qué ofreces. Porque entonces, ¿cómo voy a tener dinero para prepararme? Que nuestros entrenamientos, capacitaciones, cursos, lo que quieras hacer, pues cuesta. Y cómo tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar al día, tenemos que tener más herramientas para poder ofrecer. Y también para mí es bien importante tener como este momento de preparación y poder, además, yo realmente adentrarme en la historia de mi consultante, porque lo hemos platicado, o sea, yo tengo que saber quién es. Y de pronto alguien viene a consulta y es como, ¿te acuerdas que te platiqué de Roberto? Y tú como, Roberto, sí, porque yo no tengo 100 consultantes. Ajá, pero si yo doy 10 consultas al día, 6 o 7 días a la semana, los veo cada 15 días, o sea, si multiplicamos, es como que entonces yo estoy atendiendo a no sé cuántas personas. ¿Cómo voy a poder tener una atención realmente que valga la pena si yo cubro esto, ¿no? Entonces, yo coincido, o sea, siempre estamos entre, híjole, algo justo que yo pueda realmente darme a esta persona, que pueda además estar disponible, porque también tus consultantes de pronto te mandan un mensaje, me está pasando esto, entonces si yo estoy todo el tiempo pegada en mi computadora, es difícil que yo pueda leerles, escucharles, incluso de pronto hacerles una llamadita porque algo está ocurriendo. Entonces, es como cantidad, calidad, no es fácil, y para la gente de pronto pues no es fácil y se convierte, sin que se convierta en un lujo. ¿Cómo puedo tener yo un servicio que valga la pena? Pues a un costo pues accesible, ¿no? O mínimamente que no tenga que vender un riñón para poder atender. Claro. Híjole, qué complicado, ¿no? Pero creo que es cuestión de encontrar el equilibrio.
y poder sí cobrar lo que se merece en nuestro trabajo y tener la flexibilidad, ¿no? O sea, a mí cuando me han pedido, oye, ¿lo podemos ajustar? Sí, está bien. En otro momento me han dicho, es que ya no voy a poder seguir, ¿cuánto me puedes pagar? Y vamos a seguir, ¿no? Y otros momentos en donde la atención es prácticamente pro bono o te pago gratuita, después, ¿no? O hasta te pago en especie, ¿no? Que sí, también eso intercambio. es de intercambio de... Yo tenía una paciente que me pagaba con collares. Básicamente todos los collares que tengo son... ¡Guau! Ajá, son Eso no de me ha ella. tocado. Ajá, Sí. sí, muy talentosa. Entonces, unos collares increíbles. Y esa era su manera porque su situación realmente era muy, muy complicada. Y de hecho, parte del proceso era justo que tuviera su emprendimiento de collares. Entonces, era como parte de la meta terapéutica y entonces, pues ahí como llegábamos a ese acuerdo, ¿no? Pero sí, claro que pues tienen que ser como casos muy particulares, porque también es cierto que si tú estás pidiendo un descuento, una concesión, pues también tiene que haber un compromiso y luego no pasa, ¿eh? Exactamente. Eso también, o sea, si es una persona que está pidiendo esto y te planta, llega tarde, etcétera, pues eso tampoco, ¿no? Sí, también pasa y justo eso iba a mencionar, como también la parte del compromiso, que a veces, tristemente, cuando es gratis o cuando es barato, es como que no vale la pena, ¿no? Ajá, y entonces cuesta comprometerse. Y me estaba acordando de hace algún tiempo que una amiga me pidió que atendiera a su vez a una amiga de ella que estaba muy mal, que se había divorciado, entonces como, pero no tiene dinero, pero esto, pero... Entonces fuimos como bajándole, y yo, ok, bueno, pues con tal de poder ayudarle. Y bueno, pasó el tiempo y nunca me contactó y después me enteré como que ella había decidido que le leyeran las cartas, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy bien porque yo creo que cada quien encuentra justo cómo trabajar lo que tenga que trabajar, pero que en ese sentido, a quien le leía el tarot, pues no le había regateado ni un peso y entonces ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Como qué tanto compromiso hay y si realmente la necesidad es genuina o viene desde como te ahorco a ti, pero invierto en otras cosas, ¿no? Entonces ves como... Sí. A veces haces como hasta como siento estudio socioeconómico en tu mente y entonces empiezas a ver, pero si trae este coche, pero si trae la cajuela llena de un súper tremendo. O si se fueron de vacaciones. Se acaban de ir de vacaciones, entonces como ¿por qué no pueden pagar lo que son temas? Hay otro tema que, bueno, sobre esto de poder cobrar, no sé si ustedes lo han sentido, pero yo percibo que a veces como que hay un cierto abuso de confianza. Y siento que para otros profesionales de la salud no se adjudicarían como estas libertades de, ay, te pago después, ¿no? O sea, yo siento que si es con un médico, ¿no? Con una doctora o no sé, ahí sí como que lo pagarían y lo pagarían a tiempo. Pero a mí sí me ha tocado. Y a ver, soy flexible, o sea, cuando me dicen, aguántame, te pago mañana, ¿no? Y lo cumplen, ¿no? O sé que les cuesta un buen de trabajo que paguen, pero que al final sí pagan, o sea, que de verdad están haciendo un mega esfuerzo. Sí. Yo me espero. Pero cuando no te dicen, ¿no? Que sabes que pueden pagar. Sí. Y no te dicen, oye, espérame, no te dicen algo simplemente como, pues voy a pagar cuando yo pueda. Ay, híjole, o cuando yo quiera. Ay, no, y a mí me frustra mucho andar de cobrona. O sea, sí, es bien difícil eso. O sea, yo siempre les digo en el encuadre que para mí es incómodo estar cobrando. O sea, no es algo que me parezca adecuado y que siento que envicia la relación. Por lo tanto, pues apelo a la responsabilidad de cada quien, ¿no? Y sin embargo, a veces, pues tengo que hacer esto de, oye, ahí te encargo, ¿no? Y eso es
es a veces muy cansado también, Ujú. ¿no? Como que también, como que desgasta, Ujú. ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. Sí, a mí me hace preguntarme, pues, cómo están valorando mi trabajo. Sí. O sea, en definitiva, ¿no? Ya, pues, de por sí yo cobro por paquetes de sesiones. No siempre, pero casi siempre. Y con el paquete ya les hago un descuento. Y se supone que tienen que pagar antes. Pero entonces tampoco pagan, o sea, ya les hice el descuento, ¿no? Para facilitarles y todavía con el descuento, ay, no, entonces, sí, sí, totalmente, ¿no? Es complicado porque además, pues ya no se atiende como con la misma libertad, con la misma confianza, ¿no? Entonces, paguen a tiempo, es importante que se respeten los acuerdos. Y yo manejo contratos terapéuticos, Ajá, además, o sea, sí, está por sí. escrito las modalidades de pago y en cuándo se tiene que pagar, y aún así no. A veces ni leen el contrato, ay, no, eso también es como, ay. O justo, ¿no? O sea, como de, a ver, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Y aún, o sea, yo siempre en la primera sesión hablamos de esto, ¿no? Después, pues ya no. Y de repente era, pero entonces, ¿cómo era? Y entonces, pues sí, pero sí, ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, de pronto, estarlo como recordando. Y a mí lo que no me gusta es cuando la gente se incluso interrumpe el proceso por no querer hablar del tema, ¿no? O sea, yo preferiría que me dijeran, Jimé, tengo esta situación, o la verdad se me fue, pero mira, te debo 3 sesiones o te debo 2 sesiones y lo puedo subsanar de tal manera. Pero hay gente que literal jamás te vuelve a contestar, ¿no? Y ese es bien difícil porque es como, a ver, si tú y yo éramos un equipo, ¿no? Sí. Yo así lo veo, como que somos un equipo. Entonces, es como complicado cuando llegan a pasar esas cosas. Y ahí es cuando extrañas el aguinaldo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Es bonito esto de poder administrar tu tiempo, de poder tú adaptarte. O sea, es padre, pero es cierto, también de pronto hay mucho abuso, ¿no? A mí me ha pasado que ya no te contesten y que dices, bueno, ups, ni modo. Pero también me han tocado del otro lado, como decir, no puedo continuar atendiéndote si no se respeta pues estos acuerdos, ¿no? Entonces, es bien penoso, pero la verdad me parece que de pronto es como desde este lugar de merecimiento de pues, es mi trabajo, ¿no? Sí. Y no puedo, ¿no? Sobre todo cuando, justo lo que platicamos, cuando la gente puede hacerlo y se me pasó, a ver si para la próxima, ¿no? O sea, esto me parece como ya muy abusivo, porque hay relaciones, como decíamos, abiertas en donde te dicen, oye, puede ser así, te voy dando, dame chance ahorita en la quincena, o no sé, se llegan a muchos acuerdos, ¿no? Incluso menos, incluso si es necesario, no te preocupes, ¿no? Yo siempre les digo, hay que privilegiar la estabilidad emocional. Entonces, si realmente lo necesitas y realmente no puedes, no te preocupes, ¿no? Vamos viendo de qué manera. Yo sí trato de ser muy flexible porque entiendo. Pero cuando ya esto pasa el límite y entonces yo ya estoy abusando de ti, de esta apertura, de esta flexibilidad, eso me molesta muchísimo y entonces es como yo ya no puedo trabajar con esta persona. Entonces ahí pues como que amablemente les digo, híjole, perdón, pero en estas condiciones yo no puedo continuar y mejor busca otra atención y lo dejamos por la paz porque me crea mucha molestia. Sí, y yo siempre también les digo, o sea, como en todas las personas que trabajamos en esto, vamos a tener un encuadre, vamos a tener un marco de convivencia, a donde vayan. Si no hay ese marco de convivencia, pues eso es un foco rojo ya de por sí, ¿no? Entonces es como, yo siempre les digo, o sea, está bien, ¿no? Si no se puede, vemos la opción. Si quieres consultar con, no sé, alguien más, chécalo, pero pues esto se utiliza en todos los marcos de relación psicoterapéutica, o sea, eso existe, ¿no? Entonces no es como nada más soy Jimena o es Carmen o es de corazón a corazón, no, es que
esto en todos lados funciona así, por algo, porque tiene que haber un respeto. O sea, es que justo como que lo que está de fondo es el valor y el respeto a tu chamba, al espacio que le dedicas a esa persona, porque por atender a esa persona ya no estás atendiendo a otra. Así es. ¿No? Cuando te cancelan como al cuarto para la hora, ¿no? Sí. Entonces, que sí que entra en el encuadre, pero de pronto te puede causar hasta culpa, como, uy, pero le voy a cobrar por algo que no le di, pero de verdad, yo dejé de atender a otra persona, ¿no? O lo que decíamos, estoy pagando, tengo que pagar mi consultorio, ¿no? O sea, esto era algo que yo ya consideraba. Sí. Y hay cuestiones como muy complicadas de, en este preciso momento me acaba de surgir una emergencia y yo creo que ahí tratas de ser consciente, ok, ni modo, no se pudo. Y hay cuestiones como, ay, se me olvidó, ay, ¿a poco no me recordaste? O me pasó, no puse la alarma, no, eso de pronto sí llega a ser como complicado porque tú estás dando tu tiempo, tu espacio para algo y entonces, bueno, pues esto no se aprecia, ¿no? No hay esta reciprocidad. Por eso sí cobramos cuando no llegan. Sí, porque es que es un espacio, o sea, es un espacio que la persona está ocupando, ¿no? Y que estaba destinado para esa persona. Entonces, aunque sea, yo sí lo digo, o sea, aunque sea el motivo que sea, aunque soy sensible a los motivos, si algo te pasó, me importa y te voy a preguntar, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Pero también espero la otra responsabilidad del otro lado de decir, por lo que sea no llegue, pero ahí está la transferencia, porque además yo también lo hago. O sea, yo que también tomo terapia, hago exactamente lo mismo, incluso en otros espacios. Por ejemplo, cuando entrenaba con una entrenadora en particular, era el mismo encuadre. O sea, a nivel físico era lo mismo. Si le cancelaba el mero día, yo lo pagaba. Entonces yo hacía exactamente lo mismo, ¿no? Sí. O sea, en diferentes espacios también puede funcionar así. Sí, yo les digo, si algún día yo te dejo plantada, te regalo una consulta. Pero si tú me dejas plantada a mí, te la voy a cobrar. Y es así, porque así como pueden surgir 1000 situaciones para ti, para mí también, y lo hemos platicado, todo lo que dejas de hacer por llegar, por estar a tiempo, por tener un buen servicio, eso pues cuesta. O sea, evidentemente tiene un costo. Oigan, ¿y cómo le hacen entonces cuando viene el fin de año y no hay un aguinaldo? O que es fin de año y no se trabajan 2, 3 semanas porque todo el mundo se va de vacaciones. Pues yo tengo como una logística que empieza desde verano. Ajá, o sea, desde verano empiezo a construir y a generar proyectos porque justo sé cómo viene el tema. Entonces, más bien ahí trabajo como con las organizaciones, con proyectos en específico, que es como la racha donde más hay. Entonces, accedo a convocatorias, a cosas para el equipo, para mí, que me permitan llegar a diciembre. Ha habido años donde llego muy bien, ¿no? Y ha habido años donde no. Y donde toca, pues, a lo mejor no salir de vacaciones. O sea, no viajar, porque para mí es muy importante viajar. Esa es como la manera en la que me recupero. Entonces, pues, a lo mejor sí puedo no atender, pero ya no me alcanza para salir. O que otros años donde sí. Esa es como la manera en la que lo hago, porque también en algún momento, creo que los primeros años, mi expectativa era, bueno, pues si no, pues sí sigo atendiendo gente, pero la realidad es que la gente ya no quiere. Entonces, sí o sí, tienes que parar, porque la gente no va a querer sesiones, a menos de que haya emergencias muy puntuales. Entonces, pues sí, digamos que para descansar en diciembre, en mi caso, 2 semanas, a lo mucho, si me va bien 3, es una planeación de trabajo, de generar proyectos y de construir proyectos y otras cosas desde verano. O sea, 6 meses antes. Sí, es un buen. Sí, para ti, Lore. Pues tengo el privilegio de tener como otros ingresos en la casa y entonces hay algunos que nos funcionan muy bien justo a fin de año,
Entonces como que le entro a otras cosas, ¿no? Y bueno, se compensa, porque además, como dice Jimé, o sea, hay gente que ya no quiere, y luego también uno por conciencia, o sea, yo, por ejemplo, cuando trabajo con niñeces, con adolescentes, yo sí les digo a la mamá, ay, bueno, dale chance que tome sus vacaciones, ¿no? Porque de pronto es como, es cómodo, pues que siga viniendo a terapia, pero pues todos queremos vacaciones. Entonces sí, está la parte del autocuidado y la parte de, entonces, de dónde saco. Pero bueno, para mí sí es como, o ya no me dedico a esto, entonces me cambio así como de cachucha y entonces ahora hago otro. Y también llega un momento en que yo misma me obligo a parar, así como, bueno, ahora yo tengo que estar con mis amores y dedicarme a otras cosas. Y sí, estar como, y llegando como dice Jimé, de pronto ya el cinturón bien apretado, pero luego pues llega enero y entonces como todos esos problemas que no habían salido en diciembre que teníamos guardaditos, pues entonces llega así enero con todo, ¿no? Y también me estaba acordando de justo lo que decías, empresas, organizaciones que de pronto nos aprietan de ahí, nos van guardando y que nos hemos, no sé si malamente o buenamente acostumbrado a que, bueno, pues ya a fin de año va a llegar ese dinerito y ahí que esté, ¿no? Entonces ya también tienes como esto presupuestado, guardado para, con estos voy a salir en fin de año, es como administrarte y ver cómo le haces, ¿no? Para así llegar. Yo les comparto que, bueno, afortunadamente mi pareja y yo hacemos muy buen equipo. Y la verdad es que, pues de pronto su estabilidad, porque él sí tiene como este esquema Aguinaldo. A él sí le dan aguinaldo, entonces sí se ha llegado a compensar. O sea, la mayor parte del fin de año para mí ha sido muy fuerte, o sea, mucho trabajo, a excepción del 2025, que estuvo bien feo, pero todos los años me había tocado muchísima chamba y eso me había permitido pues pasarla bien y tomarme hasta 3 semanas, y además teníamos el ingreso de las inversiones, pero cuando eso cambió, y cuando nos ha tocado más apretado, pues sí, ¿no? O sea, no tomar vacaciones y no dar regalos. También hubo un tiempo en el que, sí, regalos para todos, ¿no? También hay Y años pues así. no, ahora mi regalo ha sido un abrazo y un juicio. Pero es un poco así. Y por otro lado, como también escuchar la necesidad que hay del cuerpo, ¿no? De Claro. descanso. Entonces, a mí sí me pasa que, sobre todo ya en diciembre, es así de que ya, o sea, de verdad necesito desconectarme, de verdad ya necesito como no pensar en nada. Y entonces, pues por eso también es como todo ese proceso de preparación para llegar y que sí ocurra, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí, y lo hemos hablado en lo de autocuidado, yo sí tomo vacaciones 3 veces al año de manera como estricta, pero no en todas esas descanso igual, porque en verano sí las organizaciones me siguen buscando porque no saben que estoy de vacaciones. Entonces, realmente el periodo donde sí me puedo desconectar más es en diciembre. Entonces, como que justo por eso también es como todo ese proceso y ese espacio para llegar a diciembre. Sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Sí. Y pues quisiera preguntarles cómo podemos cuidar de nuestra economía sin perder nuestra vocación. Ay, ¿cómo será? Yo creo que lo que hablábamos, este equilibrio entre mis necesidades y lo que estoy ofreciendo, también las necesidades de a quienes acompañamos, porque yo creo que sí, no perder esta humanidad, saber que realmente a veces necesito dar y también merezco recibir, ¿no? Entonces, como ir como ahí mediando lo que también habíamos platicado, como tener diferentes fuentes de ingreso, ser versátiles, de pronto ponernos creativas, hay muchas formas en que podemos generar ingresos y súper básico, pues
cómo nos administramos, ¿no? O sea, cómo en realidad vamos apartando, porque, como decía Jimé, tenemos diferentes salidas, ¿no? Que si el consultorio, o que si la plataforma o plataformas que pagas para poder también atender, pues nuestros entrenamientos, y bueno, pues los otros gastos que tenemos, ¿no? Cada quien lo suyo. Entonces, ¿cómo administramos esto y cómo podemos irnos gestionando, moviendo, para que no sea como una carga o un sufrimiento, me cancelaron, y que sea lo peor que te puede ocurrir en el mundo, sino como poder moverte entre que, ok, ¿no? No pasa nada, incluso cuando no tienes muchísima consulta, o sea, que de qué otra forma te respaldas para que esto no sea como tan catastrófico. Sí, yo le diría a la gente que está estudiando psicología que empiece a adentrarse en este tema de cobrar sin culpa, de valorar el servicio que dan, de hacer como una tabulación que sea acorde a su expertise, a sus necesidades, al contexto, etcétera. Y creo que para todos, pues es como ubicarnos en este lugar de que también es importante una vida digna, ¿no? Para nosotros como gremio. A eso me lleva a unas reflexiones también más de incidencia política, de qué tanto hay ese acompañamiento, ¿no? A quienes nos dedicamos a esto, que somos profesionales de la salud, pero bueno, también lo podemos pensar. Y aprender de las lecciones, por favor, contraten un seguro de gastos médicos, porque es muy importante, dado que la mayoría no tenemos seguridad social. Y esta parte como de administrarnos y buscar otras fuentes de financiamiento. Y yo soy muy de pensar en grande, ¿no? Entonces, pues pensemos en grande, o sea, busquen la manera de salirse de la caja en cuanto a qué poblaciones atender, cómo atenderlas, qué proyectos hacer que sean más allá de la consulta para que no se envicie la relación. Y el retiro, Jimé, ahorita que decías el seguro de gastos médicos, también un seguro para el retiro, porque ese es otro tema, o sea, como, y luego, ¿qué más, no? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Yo sí tengo el mío. Yo también. Yo también. Y que sí, o sea, implica una inversioncita cada año, pero es pensar justo que tal vez llegada a cierta edad ya no voy a trabajar con la misma... O sea, yo quiero trabajar hasta que sea viejita. Sí. La verdad, sí me veo dando consultas hasta ya siendo muy grande, pero quizá no con el mismo ritmo, no con la misma, o sea, obviamente, ¿no? Sí, también descansando, pero para eso requerimos de estos esquemas de seguridad. Y pues yo pienso que es muy importante seguir hablando de dinero. En general en nuestra cultura pues no estamos acostumbrados como un tema tabú, y más en nuestra profesión, cuando hay como pues estos mitos, ¿no? Alrededor de, sin duda queremos ayudar, pero entonces ayudar no significa a costa de nosotros. Exacto. O que cobremos poquito porque tenemos una vocación. O sea, cobrar bien también es dignificar y honrar nuestro trabajo, saber que lo que estamos aportando tiene un valor invaluable, valga la redundancia, o sea, de veras, también está lindo, ¿no? Cuando las personas pagan con gusto el servicio, porque les está transformando la vida. Sí. Y esa es otra parte de la gratificación, ¿verdad? Sí. O sea, no solo la económica. Hay mucho salario emocional, muchísimo. Mucho, ¿no? Sí. Cuando nos reconocen, cuando te dejan 5 estrellitas, ¿no? El otro día una paciente me puso, que está en Costa Rica, me puso, quiero ir a ver a la psicóloga y decirle lo logré. Ay, no, bueno, o sea, eso... Yo tengo un paciente que me da aguinaldo, ¿eh? ¡Ay, no! Eso es muy bonito, por cierto, sí. O sea, me da como en diciembre una sesión como si la hubiera tomado. Qué bonito. O que te recomiendan, aprendan, ¿no? A ese paciente. Claro. Sí. Claro, las recomendaciones, les agradeces un montón, o sea, porque
Pues sí, o sea, Sí. literalmente te dan más chamba y yo creo que eso es lo más amoroso que pueden hacer por ti y por reconocer tu trabajo. Sí. Pues comenten abajo cómo les va como terapeutas con el tema del dinero, también como pacientes, qué significa para ustedes. Y pues ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y recuerden que detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser contada. Nos vemos. Para la Adiós, próxima. adiós.